Estamos en nuestra serie, llevamos a más de la mitad, esta serie que se llama, ¿cómo se llama? Eso es Calvary, ok, gracias. ¿Puedes dejarlo ahí? Gracias. Eso es Calvary. Ya hemos hablado acerca de muchas cosas y obviamente, como yo les he dicho, de cada uno de estos temas hay mucho que decir. Y no solamente mucho que decir, sino maneras diferentes de abordar cada uno de estos temas. Y hoy vamos a hablar acerca de la libertad. Vamos a hablar acerca de la libertad. Y yo creo que soy una persona que me enfoco mucho en los conceptos. Y me gustaría que tomáramos este primer tiempo del mensaje para pensar acerca de la libertad. Y quiero hacerles una pregunta. Así que, ¿están listos? Me gustaría que pensáramos y que fuéramos un poco más allá de la superficie cuando hablamos acerca de conceptos, especialmente conceptos tan importantes. Pensemos en qué significa verdaderamente ser libre. ¿Cómo definiríamos el concepto de libertad? Y podríamos pensar, bueno, libertad es poder hacer lo que nosotros queramos. Libertad es la ausencia de restricciones, no tener nada que nos limite. A lo mejor podemos pensar, eso es libertad. Y yo les quiero preguntar, si ese es el concepto de libertad, si libertad significa no tener restricciones o no tener límites, poder hacer lo que nosotros queramos, quiero preguntarles, ¿verdaderamente podemos ser libres? ¿Existe tal cosa como la libertad total? ¿Como hacer lo que nosotros queremos? ¿Como no tener restricciones? Como seres humanos, constantemente estamos rodeados por cosas que nos restringen. Y no necesariamente siempre son cosas malas. Pero, por ejemplo, pensemos en quien estamos aquí, ¿no? Ahorita aquí en esta iglesia. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos? Bueno, algunos son mexicanos. ¿Cuántos son mexicanos? ¿Cuántos son paseños? Hay muchos paseños. Okay, somos un poco internacionales, ¿no? En esta iglesia. Okay, pero siempre hay restricciones en nuestra vida. Siempre hay cosas que nos limitan o que nos rodean. Podemos llamarlo a lo mejor un contexto. Tenemos una cultura. Es bien interesante por esto. Y voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo un poco complejo, así que les pido que me tengan un poco de paciencia y que piensen junto conmigo. Imaginemos dos personas, dos hombres, dos varones. Imaginemos uno de estos varones o uno de estos hombres nació hace siglos, cuando la guerra era común. Y no solamente era común, sino cuando la guerra era parte del estilo de vida de las sociedades, de la comunidad, donde para poder ampliar territorio había guerras. Entonces, un hombre nació dentro de esta cultura donde hay guerras. Y otro hombre nació, supongamos, en Nueva York, en la cultura actual, en el 2019. Y tenemos como ejemplo estas dos personas. El primer hombre, la primera persona, siente dos impulsos en su ser. Uno de esos impulsos es el impulso hacia la violencia. Siente el impulso de ser violento. Y tiene otro impulso, siente un deseo sexual por otros hombres. Y tenemos a este otro hombre y supongamos que también siente estos dos impulsos. El impulso hacia la violencia y un deseo sexual hacia otros hombres. Ahora pensemos en este hombre que nació hace siglos, rodeado o viviendo en una cultura de guerra. Y tiene estos dos impulsos. ¿Cuál de esos impulsos este hombre va a aceptar como parte de su identidad? ¿Y cuál de estos impulsos va a suprimir como parte de la cultura? Viviendo en una cultura donde la guerra es aceptable y donde eres considerado un buen soldado si tienes un impulso, una tendencia a la violencia, probablemente va a aceptar el impulso de la violencia como parte de su identidad y va a suprimir el otro impulso que es no aceptado dentro de esa comunidad o dentro de esa sociedad. Pero si pensamos en este otro hombre que vive en la actualidad, en Estados Unidos probablemente, supongamos, ¿cuál impulso va a aceptar como parte de su identidad y cuál va a suprimir? Va a suprimir la violencia, pero va a aceptar como parte de su identidad el deseo sexual hacia otros hombres. Y esto es solamente un ejemplo para que entendamos o nos preguntemos si en realidad somos libres
Si en realidad lo que decidimos, podemos decir, no, esto yo lo elegí. ¿En serio? ¿Cómo sabes si lo elegiste tú? ¿O cómo sabes si no estás condicionado por la cultura en la que vives? ¿O por el pensamiento o las ideologías? ¿O cómo sabes que no es que no es tu naturaleza humana contaminada por el pecado que te llevó a decidir tal cosa? Y por eso les pregunto, cuando pensamos acerca del concepto de libertad como es la ausencia de restricciones, tenemos que preguntarnos, ¿existe entonces tal cosa como la libertad? ¿O cómo lo abordamos? Y vamos a ver eso poco a poco en el mensaje de esta mañana. Y vamos a estar viendo básicamente Romanos capítulo 6. Así que los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 6. Y vamos a ver 3 cosas que hay por lo general en un proceso de libertad, cuando alguien es libre. Y esas 3 cosas, o siempre que podemos ver una historia de libertad, hay 3 cosas. Hay un esclavo, hay un libertador, y obviamente está la libertad en la práctica, cómo se lleva a cabo la libertad. Y son esas 3 cosas las que vamos a estar viendo. Vamos a leer primero Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Y dentro de este primer punto vamos a ver qué es un esclavo, vamos a ver algunas cosas. Y la primera la encontramos ahí, Romanos capítulo 6, versículo 12. Esas son palabras de Pablo. Y él dice, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Dice Pablo, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Y la primera evidencia de alguien que es esclavo es la falta de control. La falta de control sobre su propia vida. O la Biblia a veces lo menciona como la falta de dominio propio. La falta de tener un control propio. Y dice Pablo, no se dejen controlar por los impulsos pecaminosos. Y hay un versículo que ilustra de una manera muy padre este punto. Está en Proverbios capítulo 25, versículo 28. No sé si lo quieren buscar o quieren anotarlo. Proverbios 25 y 28 dice así. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es una imagen muy interesante, porque en aquellos tiempos, igual como les decían ahora, eran tiempos de guerra. Una ciudad que no tenía murallas era una ciudad que estaba vulnerable. No vulnerable a ejércitos grandes, vulnerable a cualquier ejército. Una ciudad sin murallas era una ciudad vulnerable. Y dice el escritor de Proverbios, un hombre o una mujer sin dominio propio es una persona vulnerable. No a cosas fuertes, sino a cualquier cosa. Cuando no tenemos dominio propio, cualquier cosa nos puede controlar. Cualquier vicio, cualquier cosa puede tomar control de nuestra vida. Y nos volvemos esclavos de aquello que hacemos. Volvamos a Romanos capítulo 6 y vamos a leer ahora el versículo 16. Romanos 6, 16. Y fíjense que Pablo comienza con una pregunta. Dice Pablo, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y vemos aquí la segunda marca de un esclavo, y esa marca es la muerte. Otra de las evidencias de la esclavitud de nuestras vidas es la muerte. Y puede significar muerte espiritual, que es una separación con Dios. Puede significar una muerte física, cuando algo que estamos haciendo toma el control ya de nuestra vida y ya no podemos dejarlo. Y llega un punto que se puede volver dañino para tu salud, dañino para tus relaciones, dañino para tu ser. El pecado o la esclavitud del pecado lleva a la muerte. La esclavitud al pecado nunca te va a llevar a la vida. Y otra cosa que creo que puede implicar aquí acerca de la muerte, cuando tú eres esclavo de pecado, no tienes vida. No hay plenitud de vida. Hay una pérdida de propósito, hay una pérdida del significado de vivir cuando somos esclavos del pecado.
La tercera cosa la encontramos en Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 21. Romanos 6, del 20 al 21. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. Cuando pensamos en analizar nuestra condición, ¿cómo estamos? Si en verdad somos esclavos del pecado, tenemos que preguntarnos, lo que hoy estamos sirviendo con nuestras vidas, lo que estamos haciendo, ¿cuál es el resultado? En mi vida, lo que estoy viendo, ¿cuál es el resultado? Dice Pablo, la pregunta que hace es, ¿y cuál fue la consecuencia? Y él mismo responde, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Y una de las cosas que Pablo menciona es vergüenza, o podríamos decirlo también como culpa, o como remordimiento. ¿Cuántos de aquí podríamos decir, cuando pienso en mi vida, cuando pienso en mi pasado, ojalá nunca hubiera hecho esto? ¿Cuántos pueden decir algo? ¿Cuántos viven con remordimiento? ¿Cuántos tienen algo en su vida que dicen, me gustaría no haber hecho esto? Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo mío para, no sé, siempre pongo, ¿no? Ya me estoy exhibiendo aquí. Y yo sé que a algunos les ha pasado, con las relaciones. Cuando iniciamos una relación, cuando yo tenía una novia, obviamente esa relación ya no la tengo ahorita, ¿no? Terminamos. La cosa es esto. Debido a que hubo un noviazgo y terminó, si yo tuviera que estar en un lugar donde está mi exnovia o la familia de mi exnovia, iba a ser raro. Por lo menos me iba a sentir raro, ¿no? No sé cuántos pueden identificarse con eso, ¿no? Y eso es un ejemplo solamente para hablar acerca de cómo la vergüenza o cómo haber hecho algo que a lo mejor no debíamos haber hecho puede provocar separación. Cuando pensamos, por ejemplo, en Adán y Eva, en el jardín del Edén, cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dice la palabra de Dios, cuando comieron del fruto, se vieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se cubrieron. Es la primera vez en la historia de la humanidad donde dos esposos tuvieron vergüenza, donde la vergüenza entró a la relación de dos esposos. Y eso provocó una separación porque sintieron la necesidad de cubrirse. Y no sé si te ha pasado, pero a esto nos referimos con vergüenza, lo que causa el pecado. No sé cuántos de ustedes les haya pasado. Lo que provoca el pecado en nuestras vidas, especialmente cuando es un pecado que todavía está presente y que no hemos soltado, es la necesidad de cubrirte, la necesidad de ocultarlo, no solamente ante Dios, sino ante otras personas. Y cuando vivimos cubiertos de esa manera, no podemos tener buenas relaciones o nuestras relaciones no pueden ser completas porque hay algo que está obstruyendo esa relación. Y es la culpa y es la vergüenza, es el pecado. Esa es otra de las marcas de la esclavitud. De que hemos estado en esclavitud o de que probablemente todavía vivimos en esclavitud del pecado es la muerte, la vergüenza. Y finalmente, dentro de este punto, vamos a leer el versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice Pablo, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Dice Pablo, uso esta ilustración porque son débiles. Eran como estas personas del cual habla el escritor de Proverbios, como una ciudad sin murallas, no tenían dominio propio y eran esclavizados por cualquier cosa. Y debemos preguntarnos esta mañana, ¿hay algo en nuestra vida que nos esté esclavizando?
¿Hay algún pecado en nosotros que todavía esté presente y que ha tomado el control? Porque el pecado muchas veces es como Coppel. Y también siempre lo ponemos de ejemplo a Coppel, ¿no? Si les puedo dar un consejo esta mañana, y si se van a esta mañana, quiero que se vayan con, no es cierto, un consejo, ¿no? Nunca saquen prestado dinero en Coppel. Especialmente si no saben que van a poder pagarlo, ¿no? Hace un tiempo saqué dinero en Coppel, hace mucho tiempo. Y en algún punto la deuda fue tan grande y los intereses fueron tan grandes que lo que estaba abonando ya era solamente para cubrir los intereses, ¿no? A lo que voy es esto, muchas veces el pecado es así. A veces comienzas a hacer algo y comienza como algo pequeño, comienza como algo inocente, por así decirlo, y tú piensas, no va a pasar nada. A lo que me refiero es que no te levantas una mañana y no dices, este día voy a hacer esto. Este día voy a faltarle el respeto a mi mamá. O este día voy a ser infiel a mi esposa. O este día voy a hacer esto. No te levantas nunca diciendo eso. Comienza como algo pequeño. Tú le das entrada al pecado a tu vida como algo tal vez insignificante, pero poco a poco el pecado comienza a tomar más control. Y poco a poco se comienza a hacer más grande y más grande y más grande, hasta que ya no puedes controlarlo, hasta que el pecado te controla a ti. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta que eres esclavo del pecado. Y debemos preguntarnos, ¿hay algo en nuestra vida que todavía esté teniendo ese poder en nosotros? ¿Hay algo en nuestra vida que esté fuera de control? Que ya no tenemos nosotros el control, que nos damos cuenta que nos sentimos incapaces de quitarlo. ¿Hay algo en tu vida que tú dices, Señor, ya no puedo con esto, ya no sé qué hacer? Tenemos que preguntarnos y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y el siguiente punto, el siguiente aspecto en toda historia de libertad es un libertador. Todos necesitamos un libertador. Quiero llevarlos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 34. Juan 8, 31 al 34. Dice así. Este es Jesús hablando con algunos judíos. Y les dice, Jesús les dijo a los que creyeron en Él. Eran personas que habían creído en Él. Eran creyentes, así como tú y como yo. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es muy interesante esta parte, me parece muy curioso que Jesús haya tenido que convencerlos, que ellos no se dieran cuenta de lo que el pecado ha causado en sus vidas. Y Jesús les tiene que decir, les digo la verdad, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque no hay esclavo más desventurado que aquel que no sabe que es esclavo. Aquel que no sabe que necesita libertad. Aquel que no sabe qué cosa es la libertad. Y eso me hace pensar en la historia del pueblo de Israel. Y yo los invito, la siguiente vez que vean o que vean la historia del pueblo de Israel, tal vez desde Génesis hasta Deuteronomio, cuando vuelvan a leer la historia de la esclavitud del pueblo de Israel y cómo salieron de Egipto, les invito a que cuando vean esa historia piensen en que es una ilustración, es una historia real, pero también es una ilustración de cómo Dios nos hace libres a nosotros. El pueblo de Israel había estado esclavo por 400 años en Egipto. Eso quiere decir que había por lo menos 4 o 5 generaciones que habían sido esclavos. Quiere decir que los niños que había en ese momento, los abuelitos de esos niños habían sido esclavos. Y sus papás habían vivido toda su vida en esclavitud y ellos, hasta la edad que tenían, habían vivido toda su vida en esclavitud. Era todo lo que conocían. No conocían otra vida. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido la mentalidad de esas personas creciendo en el contexto de la esclavitud?
Yo me pongo a pensar, ¿podrían tener algo como sueños o aspiraciones o deseos de algo diferente a lo que veían a su alrededor? Y pienso en esto. Yo pienso que cuando Dios manda a Moisés, y yo pienso que cuando Dios comenzó a tratar de convencerlos de la idea de libertad, yo creo que muchos de ellos tenían dificultades para comprender qué significaba eso. Que tenían dificultades para imaginarse una vida sin opresión. Sin embargo, había un deseo de esa clase de vida. Yo creo que lo que hace Dios como libertador no solamente nos permite ver las dificultades o la opresión o la esclavitud, sino que nos ayuda a pensar o a desear algo más, una vida diferente. Yo creo que es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué cosas hace Dios como libertador? Lo primero que hace es nos anuncia liberación. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hay otro versículo bien padre acerca de Jesús en Lucas capítulo 14, versículos del 18 al 21. Lucas 4 del 18 al 21. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 21. Estaba Jesús en la sinagoga. Todavía no había comenzado su ministerio público. Estaba un día Jesús en la sinagoga y, como era de costumbre, le dieron para que leyera el libro de Isaías. Y cuando Jesús se para enfrente, dice que abre el rollo y encuentra esta parte donde estaba escrito, donde el profeta escribió lo siguiente. Y Jesús comienza a leer y dice ahí el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, y que los ciegos verán, y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Y Jesús ahí estaba declarando cuál era su misión, para qué razón había venido aquí a la tierra. Y Jesús vino al mundo como un libertador, para anunciar libertad y para permitir que los oprimidos fueran liberados. Y Él es nuestro libertador. Pero no solamente eso, porque otra cosa que Dios hace para darnos libertad es que Él provee un medio para que nosotros seamos libres. Porque no es suficiente con anunciar libertad, ¿verdad? Tiene que haber un medio para que podamos ser libres. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 8. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Jesús se hizo esclavo para que nosotros pudiéramos ser libres. Siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y Dios no solamente anuncia libertad, sino que Él también provee un medio para esa libertad. Y yo sé que muchos de ustedes tienen historias de cómo Dios los hizo libres, de cómo Dios obró en sus vidas y los liberó de aquello que los tenía esclavos. Porque Dios provee un medio para que nosotros seamos libres. Y el medio que Él proveyó para nuestra libertad es Jesús. Jesús nos ha hecho libres. Cuando Él murió en la cruz y cuando nosotros creemos en Él, dice Pablo, cuando nosotros creemos en Jesús, somos muertos junto con Él.
El pago que requería el pecado es pagado en ese momento por la muerte de Jesús, cuando nosotros creemos en Él. Y cuando Jesús murió, Jesús terminó con el poder del pecado en nuestras vidas. Y dice Pablo, y como nos identificamos con Él en su muerte, y sabiendo que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó, al identificarnos con su muerte, también nos identificamos en su resurrección. Y dice Pablo, ahora tenemos una vida nueva. Ahora tenemos una vida nueva. ¿Qué significa esto? Como seres humanos tenemos una naturaleza. Tenemos un corazón que está inclinado hacia el pecado. A un niño no le tienes que enseñar a ser malo. No le tienes que enseñar a hacer travesuras. Le tienes que enseñar a comportarse, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tienen niños chiquitos ahorita? A un niño le tienes que enseñar a portarse bien. No le tienes que enseñar a portarse mal. Eso lo trae en el chip integrado, ¿no? Lo trae en la memoria interna. Como seres humanos tenemos una tendencia a hacer lo malo. Tenemos una tendencia a rebelarnos en contra de Dios. La razón por la cual el pecado nos esclaviza antes de Jesús es porque nuestra naturaleza está contaminada por el pecado. Y es imposible que nosotros salgamos de esa esclavitud sin un libertador. Es imposible. Así que cuando creemos en Jesús, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, algo que pasa en nuestras vidas, algo que Dios hace en nuestras vidas, nos perdona ciertamente de nuestro pasado, de nuestros pecados, y no solamente eso, sino que nos da su Espíritu Santo. Nos da su Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza, Cristo viviendo en nosotros. Y ahora ya no está solamente la naturaleza humana, que aunque está condenada, todavía no está destruida completamente, sino que ahora dentro de nosotros, en nuestro corazón, vive Jesús, el Espíritu Santo, el nuevo hombre, una nueva naturaleza que desea agradar a Dios, que desea obedecer a Dios. Por eso Pablo, en este mismo libro de Romanos, Pablo nos dice: quiero hacer lo bueno, pero descubro una ley en mis miembros, que queriendo hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y ahí si tú eres cristiano, si has creído en Jesús, Dios te ha dado una nueva naturaleza, pero todavía sigues viviendo en un cuerpo de carne, con apetitos, con deseos. Cuando vas por la calle y pasas por un puesto de carnitas y hueles, hay un impulso todavía, ¿no? Porque seguimos viviendo en un cuerpo de carne. Y no estoy diciendo que las carnitas sean pecado, ¿no? Pero lo que me refiero es que, como en las caricaturas, ¿no? Que olían la comida y flotaban, ¿no? La pregunta es, ¿qué te hace flotar a ti? ¿No? Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Quiere decir que ahora tenemos un nuevo hombre, una nueva naturaleza viviendo en nosotros, que desea agradar a Dios, que desea hacer lo bueno, ama a Dios y quiere agradarlo. Quiere decir que ahora tenemos libertad. Tenemos una elección. Antes no teníamos, porque lo único que había adentro era una naturaleza humana, contaminada por el pecado. Pero ahora está Dios viviendo dentro. Y ahora hay una elección que podemos hacer: dejar que Dios controle nuestras vidas. Eso es libertad. Ahí comienza la libertad. El poder decirle a Dios sí. Y que ahora, teniendo el Espíritu Santo, podemos decirle que sí. Vamos a seguir hablando un poco más de esto. Finalmente, una de las cosas que Dios hace cuando está en este proceso de liberarnos, cuando pensamos en el pueblo de Israel, Dios no solamente sacó a los hebreos de Egipto, ¿verdad que no? ¿Verdad que Dios no solamente los sacó al desierto y les dijo: ok, ya, ahora vayan a donde quieran, ¿no? ¿Qué había? Un propósito. Dios los liberó para algo. Dios los liberó con un propósito. Y parte de la promesa de Dios es: les voy a dar una tierra, les voy a dar una pertenencia. Esta tierra va a ser de ustedes. Nunca antes habían tenido una tierra.
Como pueblo nunca antes habían tenido una nación, un país, una tierra que ellos pudieran considerar suya. Pero ahora Dios les había dicho, quiero darles una tierra que fluye leche y miel. Y no solamente tenía una tierra, sino que la promesa de Dios incluía mucho más. Incluía una relación con Él e incluía un propósito. El propósito de Dios para el pueblo de Israel era: la razón por la cual los estoy liberando es porque quiero que otras naciones, cuando los vean a ustedes, me conozcan a mí. Cuando los vean a ustedes, un pueblo pobre, un pueblo desgraciado, que vivía en esclavitud, y cuando otras naciones, cuando otros países, cuando otros pueblos escuchen o digan, ¿se dieron cuenta? ¿Sí vieron en Facebook que la nación que era esclava, que el pueblo de Israel que antes era esclavo, escucharon cómo fueron liberados de Egipto? La nación más poderosa en esos tiempos, que en medio de milagros y en medio de señales, cómo Dios sacó a un pueblo de casi 2 millones de personas y los está llevando a una tierra. Y Dios quería, cuando los otros pueblos escuchen su historia, yo quiero que me conozcan, que sepan, que conozcan mi poder y cómo yo puedo liberar. Y quiero que otras naciones vengan a mí a través de ustedes. El propósito de Dios para el pueblo de Israel es: yo quiero que sean una luz en el mundo. Y ese es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros, que seamos una luz en el mundo. Que cuando otras personas escuchen o vean cómo Dios nos ha hecho libres, que puedan tener una esperanza, que puedan desear conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios que te rescató de esto. Yo quiero conocer a ese Dios que cambió tu vida. Yo quiero conocer a ese Dios que salvó tu matrimonio. Quiero conocer a ese Dios porque te conocí antes, y la verdad, cuando te veía decía, no, esta persona ya no tiene esperanza. ¿Alguna vez les han dicho eso? ¿O han escuchado que alguien dice eso de alguien? No, hombre, ¿te acuerdas de tal persona? No, pues ahora es pastor, ¿no? O algo así, no sé. Yo sé que muchos de ustedes tienen historias de cómo Dios los liberó. Y yo sé que muchos de ustedes también necesitan escuchar esa historia de alguien más, tal vez. Porque tal vez han perdido la esperanza de lo que Dios puede hacer. Y yo los invito, a quienes asisten a un grupo en hogar, o a quienes no asisten a un grupo en hogar, los invito a esa semana a asistir a uno. Y a quienes ya asisten a un grupo en hogar, los invito esta semana a compartir su historia. Si tienes una historia de cómo Dios te hizo libre, yo te invito a que aproveches esa semana en el grupo y la compartas con otros. Porque probablemente otra persona necesita escuchar lo que Dios hizo en tu vida para tener esperanza. Y finalmente, la tercera cosa que encontramos en toda historia de libertad es la libertad misma. Es como el proceso, cómo se dio la libertad y qué es lo que pasó, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y el versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Decíamos al principio, la libertad no es la ausencia de restricciones. Y quiero ponerles una ilustración de un pez. Y este pez era un pez millennial, ¿cierto? Este pez quería ser libre. Dijo, quiero hacer lo que yo quiera, quiero liberarme de todas las restricciones. Y entonces dijo, ya estoy cansado de vivir en el agua, quiero vivir en un lugar diferente. Y salió del agua, ¿y qué creen que pasó? Se murió, ¿no? La pregunta es, si este pez quiere ser libre, ¿dónde es ese lugar donde el pez va a encontrar su libertad? O donde ese pez va a poder hacer lo que fue diseñado para hacer. ¿En el agua o fuera del agua? En el agua.
El pez va a ser libre siempre y cuando se decida estar en el agua, ¿sí? La libertad no es la ausencia de restricciones, la libertad es escoger las restricciones correctas. Aquello donde realmente podemos ser libres. La verdadera libertad, porque hablamos al principio, en realidad podemos ser libres, en realidad como seres humanos podemos ser libres de todas las restricciones. La realidad es que no exactamente. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces ¿en qué consiste la libertad? Cuando pensamos en libertad de ciertas cosas o de ciertos amos. En este caso, lo que hemos estado hablando, si queremos ser libres del pecado, si queremos ser libres de aquellas cosas que nos controlan, la única manera de verdaderamente poder ser libres del pecado es cambiar de amo, cambiar de jefe. Y para poder ser libres del pecado tenemos que someternos a Dios. Y puede sonar contraintuitivo, que ¿cómo voy a ser libre si estoy saliendo de esta libertad pero me estoy sometiendo a otra? Pero eso es la verdadera libertad. Así como un pez decide, quiero ser verdaderamente libre, el lugar donde va a poder ser realmente libre, el lugar donde va a poder ser todo lo que un pez puede ser, es en el agua. De la misma manera, como seres humanos, el pecado nos está oprimiendo. Y por eso al principio dijimos, la esclavitud del pecado no produce vida, ¿verdad que no? Produce muerte, y produce vergüenza, y produce separación, y produce culpa. Y todo lo que hace el pecado, cuando decidimos que nuestro amo, que nuestro jefe sea el pecado, nos damos cuenta, y si vemos el resultado nos damos cuenta, no, esto no es vida. En realidad no soy libre. Sí, soy libre para pecar, soy libre para hacer esas cosas que el pecado me ofrece, pero ¿a qué costo? ¿De qué cosas soy libre en el pecado? Pero también ¿a qué cosas estoy sirviendo? ¿Cuál es el resultado que hay en mi vida? Si quiero ser libre del pecado, la verdadera libertad consiste en servir a Dios, cambiar de amo, cambiar de dueño. Y lo veíamos. ¿Cuál es el resultado de servir a Dios? Dice Pablo ahí en el versículo que leímos ahorita. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y no solamente vida eterna después de morir, vida eterna desde hoy. Y todo lo que hemos dicho de la muerte que produce el pecado, esa muerte física, espiritual, esa muerte del alma, esa muerte de separación, esa muerte de falta de plenitud, falta de gozo, de falta de un significado en la vida, vida eterna. Si sirves a Dios, si crees en Dios, el resultado es vida eterna. En Dios vas a descubrir quién eres realmente. En Dios vas a poder ser lo que fuiste diseñado para ser. No hay mayor libertad que la libertad que vas a encontrar en Dios. Y el servir a Dios va a producir en tu vida precisamente eso, vida. La vida como debe ser vivida. El verdadero significado de la vida lo vas a encontrar sirviendo a Dios. Pruébalo y piénsalo. Considera tus opciones. Pon en una balanza la esclavitud que estás viviendo hoy, si es que hay esclavitud, y lo que Dios te ofrece. Y vale la pena. ¿A qué me refiero con cambiar de amo? Voy a poner un ejemplo. Si eres, por ejemplo, esclavo de la comida y estás viendo que ya no está dando buenos resultados, tú dices, ok, quiero ser libre para comer lo que yo quiera. Ok, eres libre para comer lo que tú quieras, pero ¿a cuáles restricciones te tienes que someter? Ok, vas a ser libre de comer lo que tú quieras, pero ya no te vas a poder vestir como tú quieres, ¿verdad? Ya no te vas a ver como tú quieres. Si eres libre para algo, pero tienes restricciones de otras cosas, no eres libre de otras cosas. Si quieres
ser libre de tus apetitos, ¿no? De la comida, ¿qué tienes que hacer? ¿Dejar de comer? No. Tienes que someterte, tienes que cambiar, ¿no? Servir a otra cosa. Y hay personas, dicen, pues ahora ya no voy a servir a la comida, ahora voy a meterme en un gimnasio y voy a hacer dieta. ¿Sí? Y ahora haces cosas diferentes para poder ser libre de lo que antes eras. Haces cosas diferentes y por supuesto que incluye restricciones, pero son restricciones que te ayudan a ser libre de estas otras cosas, ¿verdad? Cuando un tiempo en que estuve a dieta, estuve haciendo ejercicio, bajé como 14 kilos en 2 meses. Y cada vez que iba a comer mi ensaladita, siempre está el peso, ¿no? Desearía estar comiendo una carnita asada, no sé, algo así. Y muchas veces tuve que cambiar mi mentalidad, porque cuando estaba en ese proceso yo no pensaba lo que me estaba perdiendo, o no pensaba, no estoy comiendo esto que quería, no estoy haciendo esto, o esto me está faltando, sino que pensaba de manera diferente y pensaba, no, esto es algo activo. No estoy solamente dejando de comer, estoy comiendo algo que me va a ayudar a alcanzar una meta. Estoy haciendo algo que me va a ayudar. Ya no lo pensaba como, estoy dejando esto, sino, no, estoy haciendo esto. Y cuando hablo acerca de someternos a Dios, y quiero leerles el siguiente versículo porque nos completa la idea. Versículo 13, Romanos 6, versículo 13. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Y aquí Pablo dice algo que es de suma importancia en nuestro proceso de libertad. Y quiero decirles, este proceso de libertad que Dios hace en nuestras vidas es un proceso continuo. No es algo que pasa solamente una vez en nuestra vida, es algo que constantemente está pasando en nuestras vidas. Dice Pablo, lo que antes usaban para servir al pecado, úsenlo ahora para servir a Dios. Y está hablando específicamente del cuerpo, sus manos, sus pies, sus ojos. Dice, lo que antes usaban para servir al pecado, ya no lo presenten como instrumento para servir al pecado, ahora preséntelo como un instrumento para servir a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, el cristianismo no solamente se trata de dejar de hacer cosas, se trata de comenzar a hacer cosas diferentes. El cristianismo no solamente se trata de dejar de ser malo, se trata de comenzar a servir a Dios, vivir para Dios, glorificar a Dios. Si tú quieres ser libre, no solamente tienes que dejar de hacer las cosas, tienes que reemplazarlas con algo totalmente nuevo, con algo contrario. Y ese es precisamente esto, cambiar de jefe, cambiar de amo. Lo que antes hacías ciertas cosas para servir al pecado, ahora vas a hacer nuevas cosas, ya no solamente para dejar de servir al pecado, sino ahora para servir a Dios. Y eso va a traer a tu vida libertad. Pero dice Pablo una palabra que es bien importante. Dice, entréguense completamente a Dios. Entréguense completamente a Dios. La capacidad de rendir toda tu vida a Dios, sin reservas, es tanto una marca, pero también es la forma de tener verdadera libertad en la práctica. Quiero decirlo otra vez, la capacidad de rendir toda tu vida a Dios sin reservas es tanto la marca de alguien que ha sido libre, como también es la forma de poder lograr libertad práctica en nuestras vidas. ¿Tiene sentido? No solamente si en verdad quieres ser libre, si te has dado cuenta esta mañana que el pecado ha tomado control de tu vida o de ciertas áreas de tu vida y verdaderamente quieres ser libre, si ya has creído en Jesús, pero otra vez te has envuelto en cadenas, la forma en la que vas a ser libre es entregándote completamente a Dios, rendirle toda tu vida a Dios. Es una evidencia de que verdaderamente has sido libre.
Y es también la forma de lograr libertad. Presentándote a Dios y decirle, ok, Señor, aquí está todo. Aquí está toda mi vida. Estoy cansado de la esclavitud, estoy cansado de esto. Quiero entregarte mi vida completamente y no quiero reservarme nada. No quiero reservarme nada para mí. Y como les decía, es un proceso. Y habíamos hablado de esto. Cuando Cristo murió en la cruz, destruyó el poder del pecado y la naturaleza carnal fue condenada, pero todavía no está completamente destruida. Todavía seguimos viviendo en un cuerpo de carne, seguimos viviendo en un mundo que está en cierta manera contaminado por el pecado. Vivimos rodeados de personas que probablemente todavía están dominadas por el pecado, pero vivimos en un proceso, y la Biblia llama a este proceso santificación. Y es un proceso en la vida de todo cristiano que debe estar sucediendo constantemente, donde constantemente estamos siendo liberados, constantemente estamos siendo más libres. Y parte de este proceso, o algo que va a ayudar a este proceso, es cuando decidimos nosotros entregarnos completamente a Dios sin reservas, entregarnos completamente a Él. Porque yo sé que hay momentos de nuestra vida que buscamos a Dios, pero también sé que cuando estamos en esos momentos con Dios y que queremos entregarnos, yo sé que muchas veces hay cosas que decimos, ok, Señor, quiero entregarte esto, pero eso todavía no. Es bien difícil que seamos libres si seguimos reservándonos cosas para Dios. ¿Por qué no le rindes todo a Dios? ¿Por qué no decides de una vez por todas, Señor, ya quiero entregarte mi vida completa? Y no sé qué signifique para ti eso. No sé si significa a lo mejor dejar algo, a lo mejor romper una relación, a lo mejor dejar un trabajo, a lo mejor cambiar de hábitos, cambiar del lugar donde vives, buscar nuevas relaciones, el hacer cosas. Tal vez, y la mayoría de las veces incluye algo práctico. La mayoría de las veces incluye hacer algo que tú ya sabes que Dios te está pidiendo hacer y que no has querido hacer. Algo que a lo mejor Dios ya te ha pedido soltar y que no has querido soltar porque no confías todavía tal vez en Dios. Tienes miedo de quitar eso porque no sabes qué va a pasar, o porque no estás seguro si Dios te va a sostener si dejas eso. ¿Por qué no le entregas todo a Dios confiando en Él? Porque Él quiere liberarte. Y Él tiene un propósito para tu vida. No es solamente que solamente seas libre. Dios quiere liberarte con propósito, para algo. Me gustaría hacer una invitación. Esta primera invitación es para aquellas personas que nunca han creído en Jesús, que nunca han tomado la decisión de seguir a Cristo. Si esta mañana tú te has dado cuenta que estás esclavo del pecado, y comprendes que hay pecado en tu vida y que quieres ser libre y quieres decirle a Jesús, quiero que me hagas libre, quiero que traigas libertad a mi vida, quiero que perdones mis pecados, pero quiero que también me ayudes a quitar esas cadenas. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te pido que levantes la mano. Solamente queremos orar por ti y ayudarte en este proceso. ¿Alguien quiere tomar esta decisión? ¿Alguien quiere decirle a Jesús, quiero conocerte, quiero seguirte? La segunda invitación es para ti que ya eres cristiano, que ya has creído en Jesús. Y esta invitación es a entregarle todo, es a rendirle toda tu vida a Dios. Y que por fin dejes aquello que te está esclavizando y que decidas entregarle todo a Dios sin reservas. A lo mejor estás esperando, no, Señor, es que primero quiero dejar las cosas y ya que esté limpio, ya que esté libre, entonces voy a venir a ti. No, así no funciona. Es venir a Dios con tus cadenas y decirle, quiero entregarme completamente a ti. Y es en Dios, entregándote a Él y sirviéndole a Él, que vas a encontrar verdadera libertad. Cuando cambies de amo, cuando cambies de dueño, cuando cambies de jefe, y que dejes que Él sea tu dueño, es ahí donde vas a encontrar libertad. Así que los desafío a entregarle todo a Dios. Y déjenme orar por ustedes.